Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de mezcla y masterización. Yo soy Allbyte y vamos a ver una técnica más de compresión. Esta técnica no es tan comentada, no es algo que vayan a encontrar en cualquier parte y esto se llama compresión mid-side. Primero debemos de entender lo que es el mid-side, así que les recomiendo bastante que vean uno de los episodios anteriores donde hablaba de mid-side. Y con esto ya vamos a entender que, pues bueno, la compresión similar al paralelo lo vamos a estar aplicando en un duplicado de la señal, excepto que cuando era paralelo era el duplicado completo, estéreo tal cual. Y ahora lo vamos a aplicar únicamente dividiendo el sonido primero en mono y en side. Y vamos a aplicar compresión independientemente a cada una de esas dos señales. Tengo aquí este pequeño loop de batería, vamos a escucharlo. Tengo un kick. Tengo el bus de percusión, que está compuesto por un snare, otro snare, solo que este suena más estéreo, un hat, un open hat, ese sonido de percusión, y este otro sonido de platillo, ¿ok? Y todos estos en el bus he puesto un poco de reverberación. Ok, nada del otro mundo. Ahora, la compresión mid-side ustedes lo pueden hacer con cualquier plugin, ¿no?, que les permita separar mid y side. Lo que podrían hacer, por ejemplo, aquí es que el bus, a lo mejor hacen un envío hacia otro canal y insertan ustedes algún efecto donde en este canal les permita quedarse únicamente con el mid y en el otro donde hicieron el envío quedarse con el side y aplican un compresor de forma independiente. Eso lo pueden hacer en cualquier DAW o aquí en el caso de FL Studio lo que se hace todavía que es mucho más práctico, es hacerlo mediante un patcher. Entonces insertamos patcher. Quizá yo ya tengo el arreglo hecho. Y vamos a utilizar entonces este que nos va a permitir hacer la separación en mid y side. Ya lo habíamos visto en el episodio de ecualización. Entonces por acá este camino nos lleva a escuchar únicamente el side. Y por este lado vamos a escuchar el mid. ¿Ok? Entonces aquí, pues bueno, yo ya tenía el preset guardado, por eso tiene ecualización y después de cada uno de los ecualizadores está un compresor. Vamos a escuchar de forma independiente. Aquí necesitan ustedes escuchar con audífonos. Si están escuchando desde un celular, por ejemplo, o su laptop, lo más probable es que no vayan a escuchar nada porque el side no se va a escuchar en una sola bocina. Ok, entonces esto es el estéreo. Y esto es el mid. Y ahí lo tenemos los dos al mismo tiempo. Muy bien, y vamos a comparar antes y después de la compresión mid-side. Así era sin la compresión y cuando enciende el patcher es con la compresión para que puedan escuchar un poco la diferencia y pongan atención a los indicadores que aparecen aquí del lado izquierdo. A ver, creo que estorbo. Vamos a ponerlos aquí de este lado para que lo puedan ver claramente. Muy bien, ¿qué es lo que está pasando? Cuando tengo la compresión mid-side apagada, lo que vemos es que el RMS anda apenitas queriendo llegar a los menos 14 y el pico está un poquito por encima de los menos 8. Por aquí está 7,5 más o menos. Entonces 7,5 y 14. Pero cuando enciendo la compresión mid-side da una sensación de que suena un poco más presente y al mismo tiempo el RMS y el pico disminuyen. Voy a encender. Ok, y esto es únicamente cambiando esa compresión, ¿no?, del mid y el side. Si escuchamos en mono, nos vamos a dar cuenta que no está afectando para nada. Ok, no pasa nada raro.
seguimos escuchando perfectamente. Se traduce a mono. Muy bien, entonces, ahora sí, ¿qué fue lo que hicimos? Tengo entonces la señal side y lo que le hice fue primero, vamos a recortar graves. Esto ya lo vimos en la parte de ecualización mid-side. No debe de haber tantos graves en el lado de side. Y luego hice una compresión, entre comillas, porque en realidad lo que está pasando es que esta compresión la estoy utilizando como expansión, porque recuerden que un compresor nos va a servir para controlar la dinámica. No necesariamente significa que vamos a bajar el volumen, ¿no?, a causa de la compresión, sino que podemos controlar la dinámica también expandiéndola, ¿no? Porque siempre dan ejemplos de compresión y todo es aplastando la señal. En este caso, lo que estoy haciendo es que coloqué el umbral en la parte de aquí abajo. Puse un radio negativo, es decir que por cada decibel que está pasando por encima del umbral le va a sumar más, ¿no? Por eso pueden ver estos picos hacia arriba. También puse el ni negativo y agrego un poco de saturación. Ok, es un ataque inmediato para que alcance a agarrar luego el pico, el transitorio. El release lo dejé como estaba. Y podemos comparar ahí con la compresión, o en este caso la expansión, y sin la compresión. Es una diferencia bastante sutil, porque lo que estamos haciendo es darle como que más dinámica, más viveza a la parte del side, el estéreo. Entonces, esto es lo que hice en el side, y ahora vamos a escuchar lo que hice en el lado de mono. En el lado de mono no hay nada de ecualización, simplemente pasé directo a la compresión y aquí sí comprimí. Puse el umbral aquí abajo, estoy recortando los picos. Ok, recorto los picos, puse un ni más o menos fuerte y puse un radio también más o menos suave, tampoco fue la gran cosa, 2:1. Pueden ver los picos que se están reduciendo y recuperé un poco. Aquí tengo la ganancia, simplemente 1 decibel. Bajé el sustain para que el ataque inmediatamente atrape los picos. ¿Por qué? Porque los picos ahora yo los estoy aumentando en el lado del side. Entonces aquí los estoy quitando. Y al final ya nada más estoy mezclando aquí la señal mid, el mono, con la señal estéreo. Y le di un poco más de volumen, aquí lo pueden ver. Ahí está, tiene más volumen entonces un poquito el side. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Que estoy tomando esa sensación de estéreo y al comprimirlo lo estoy haciendo que suene más cercano y al mismo tiempo como más abierto, ¿no? Porque estamos hablando del side, es el estéreo. Entonces el estéreo tiene como que mayor presencia. Por eso nos da esa sensación de que suena como que más fuerte, aunque en realidad, como aquí comprimí, realmente perdemos un poquito de señal. Entonces la señal baja, pero la sensación de volumen aumenta. Y eso es muy bueno, porque significa que nosotros podemos después aumentar durante el mastering, por ejemplo, más decibeles. Y la sensación de volumen va a ser mayor. Vamos a escuchar otra vez antes y después. Ok, y lo mejor de esto es que como esa sensación de volumen se la estamos dando en la parte estéreo, esto yo lo puedo convertir a mono. Y la compatibilidad es perfecta, no está pasando absolutamente nada raro. En cambio, bueno, cuando es la ecualización puede que sí haya ahí problemillas de fase. Pero en este caso no. Entonces, esta es una técnica que además ustedes pueden combinar con alguna de las otras que ya hemos visto. Aquí, esta es el último video de compresión. Ya vimos ecualización, vimos compresión. Vamos a pasar a otro tema. Y
todo esto han sido herramientas, han sido técnicas. Básicamente yo les estoy dando, digamos que las armas y les estoy enseñando cómo utilizarlas, ¿ok? Y en qué momento. Esto no significa que en todas las mezclas, todo el tiempo, cualquier género, siempre vamos a usarlas de las mismas maneras, sino que con esto, con este conocimiento, nosotros vamos a aprender qué herramienta nos puede llegar a dar cierto resultado y de esa manera probarla, ¿no? Si yo escucho algo y digo, me gustaría que el side, por ejemplo, tenga mayor presencia, pues creo que podría funcionar la compresión mid-side. Voy, pruebo, si funciona lo dejo, si no, intento otra cosa. A lo mejor no sirvió la compresión, a lo mejor intento hacerlo con ecualización. No sirvió, pues bueno, a lo mejor intento con compresión paralela, ¿no? El caso es que ya tengan ustedes muchas herramientas de dónde elegir, probarlas y tener este criterio para saber por qué las están seleccionando, para saber qué resultados normalmente pueden llegar a obtener cuando están haciendo estas técnicas. Les recomiendo mucho que lo practiquen porque, como ven, a veces el resultado puede llegar a ser muy sutil, sobre todo cuando estamos trabajando con audífonos, es cuando más se nota, y es cuando todo lo que tenga que ver con mid-side traten de hacerlo siempre en monitores o en audífonos porque es donde el resultado es más fácil notarlo. Y bueno, checar siempre en mono solo para revisar que haya buena compatibilidad. Pero si les gustó este video, no olviden dejarme un like, un comentario. También los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones, porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezcle, masterice alguna de sus canciones o quieren clases, todas mis redes sociales están abajo en la descripción para que se pongan en contacto conmigo, o pueden visitar mi página oficial allbymusic.com, donde podrán encontrar la información de mis servicios de clases, mezcla, masterización, además de samples, presets, plantillas y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.